cuando tenemos un problema, sino esa manera preventiva de nuestra enfermedad. La fisioterapia nos ayuda no solo al alivio del dolor, sino a recuperar y a mantener nuestra movilidad articular. Nuestro siguiente ponente es Rodrigo Vélez, es graduado en terapia ocupacional por la Universidad de Burgos, también es graduado en fisioterapia en la Universidad de La Coruña, tiene un máster de rehabilitación del enfermo neurológico por la Universidad Católica de Valencia, tiene numerosos cursos de formación en pilates, ejercicio terapéutico, vendaje neuromuscular, punción seca, vendaje funcional, electroterapia y actualmente trabaja en el Centro Epona como fisioterapeuta, que es un centro con el cual AFAEA colabora. Rodrigo Vélez, fisioterapia en la espondilitis anquilosante. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a los presentes por acudir. En segundo lugar, gracias a la asociación por realizar estas jornadas. Creo que son buenas para los afectados, para los familiares, para los propios médicos, para los propios profesionales y pues gracias por realizar estas jornadas y por supuesto pues gracias por contar conmigo para la realización de ellas. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de lo que hacemos en la clínica, más o menos algunos de vosotros ya os conozco e intentaré hacerlo sencillo y que quien no haya venido o quien tenga pensado venir, pues intentar dar ese pasito para convenceros a que vengáis, ¿vale? Bueno, ya se ha hecho una introducción tanto la enfermera como los médicos sobre la espondilitis, pero yo os voy a contar un poquito pinceladas sobre ella, ¿vale? Es una enfermedad reumática, crónica, autoinmune, que como veis pues puede afectar a diferentes partes del esqueleto, tanto axial como periférico. Cursa con brotes y genera inflamación y anquilosis, ¿vale? Bueno, en esta imagen os quiero mostrar las dos principales zonas de afectación de la espondilitis, por donde suele empezar en casi todos los pacientes. Es una enfermedad que cada paciente lo lleva de una manera y hay muchas diferencias entre los propios pacientes. Por un lado está la columna, entonces creo que todos tenemos dolores de espalda, o gran parte. Entonces una de las articulaciones en las que afecta principalmente es la espalda, ¿vale? Otra de las articulaciones es la sacroiliaca, es la segunda imagen que tenemos, marcado en verde. Es una articulación que está formada por el hueso sacro, como veis en el medio, y luego está compuesta por dos ilíacos que forman la pelvis, ¿vale? Entonces, esta sacroiliaca genera un dolor en la zona baja de la espalda, zona lumbar, incluso a veces en la región glútea, que puede variar en la intensidad del dolor, pero suele ser bastante incómodo y bastante dependiente, ¿vale? Por otro lado, la espondilitis, aparte de esa inflamación, también genera una anquilosis, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos una columna en buen estado, ¿vale? Sin patología, y en la otra imagen tenemos una columna con una anquilosis. Como podéis comprobar, y lo más importante es la altura del disco intervertebral, ¿vale? El disco intervertebral, como vemos en la primera imagen, tiene un grosor, protege al hueso, protege a la vértebra entre vértebra, y en cambio en la segunda imagen vemos que ese disco es muy pequeñito y entonces esa pérdida de altura del disco lo que genera es que pueda haber una anquilosis de las vértebras, ¿vale? Esas vértebras anquilosadas lo que nos van a dar en el día a día es rigidez. Un poco de la fisiopatología de la espondilitis, pues como veis en la imagen, empezamos con una columna normal, tenemos un brote, nos genera inflamación, ya empezamos a ver que los discos intervertebrales empiezan a disminuir el tamaño, las vértebras ya no son tan lisas, empiezan a tener más picos y con el paso del tiempo lo que nos genera es esa fusión entre las vértebras, ¿vale? Esto en principio está causado por la inflamación, por esos brotes que nos dan, debido a que el sistema inmune ataca erróneamente a la propia articulación que tenemos. ¿Esto qué genera en nuestros pacientes? Bueno, pues en la primera imagen tenemos una postura normal, nadie estamos así colocados, pero bueno, es como deberíamos de estar. Y la segunda imagen es una postura de un paciente con espondilitis anquilosante, ¿vale?
¿Qué es lo que podemos ver? Pues si os fijáis, la cabeza está adelantada, los hombros están hacia adelante, tenemos una cifosis muy marcada, ¿vale? Típica chepa. Además, la zona lumbar, como la veis, está plana, por lo tanto tenemos una retroversión pélvica. Esto hace que las rodillas tiendan a ir a la flexión y, por lo tanto, la marcha de estos pacientes pues, suele ser muy anteriorizada, con pasos muy cortitos y con algunas veces pues, dificultad para subir escalones, etc. ¿Vale? Esto es muy importante a la hora de la fisioterapia porque lo que nosotros queremos es tratar todas estas disfunciones. Como he dicho, la espondilitis cursa con inflamación, todos lo sabéis. Como ya han comentado, pues siempre se habla del esqueleto axial, ¿vale? De la columna, de la sacroiliaca, pero puede afectar a otras articulaciones, la antesis, los dedos, rodillas, etc. Entonces, esta inflamación articular persistente lo que conduce es a la destrucción progresiva del tejido articular. ¿Esto qué nos genera? Pues lo que tenemos en los pacientes de espondilitis a diario. Dolor muscular y articular, inflamación, fatiga, ese cansancio con el que nos levantamos, síntomas respiratorios y cardíacos, movimiento limitado que cursa con rigidez, el no poder hacer ciertos gestos, el tener dificultad a la hora de levantarnos de la cama. También podemos tener síntomas neurológicos y oculares y, por último, síntomas de salud mental. Todo esto tiene un impacto claro en la calidad de vida. Afecta a su capacidad para trabajar, para realizar las actividades de la vida diaria y a participar en actividades sociales. El dolor crónico y la discapacidad funcional pueden tener consecuencias emocionales y psicosociales muy importantes. Entonces, la fisioterapia trata de trabajar todo esto con unos objetivos. Cuando a mí me viene un paciente con espondilitis a la consulta, yo tengo que identificar qué objetivos quiere ese paciente. Entonces, los objetivos del paciente tienen que ser específicos de cada usuario. Pero algunos de ellos, y los más frecuentes que yo veo, pues por supuesto aliviar el dolor, mejorar la movilidad articular, prevenir deformidades, promover la independencia funcional. Esto se refiere a que el paciente sea autónomo en su vida diaria, que sea capaz de atarse los cordones, de ducharse, de ir a hacer la compra, de llevar esa compra a casa. Por otro lado, tratamos de fortalecer la musculatura y, por último y objetivo principal, es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, para ello la fisioterapia tiene una serie de herramientas, de técnicas. La más conocida por todos es la terapia manual, pero quiero deciros que hay más aparte de la terapia manual, que tenemos más herramientas, que tenemos más técnicas y que hay que aprovechar todas esas técnicas para nuestros pacientes. Lo más conocido es el masaje, ¿no? Muchos de los que estáis aquí habéis ido, que me den un masaje para aliviar el dolor. Bueno, está bien, pero también podemos tratar otras cosas o de otras maneras diferentes. Entonces, lo que normalmente conocemos como masaje se tratan de técnicas de tejido blando, ¿vale? Hablamos de tejido blando cuando hablamos de músculo, ligamentos y tejido fascial. Para ello tenemos el masaje, por supuesto, y luego determinadas técnicas como de inhibición, técnica de Jones, fascial. Entonces, hay que adaptar a cada caso de nuestros pacientes para determinar si tratamos de una manera o de la otra, ¿vale? Luego tenemos la neurodinamia, que seguramente sea mucho menos conocida, ¿vale? Pero ¿cuántos de los aquí presentes habéis tenido un ataque de ciática o os ha dado una ciática, ¿vale? El nervio ciático sale de la zona lumbar y va bajando por toda la pierna. Pues en espondilitis o en cualquier otra patología, cuando hay una inflamación, cuando hay una tensión muscular, lo que hace es que ese nervio ciático se queda atrapado y nos da sintomatología nerviosa. A veces nos da dolor, a veces nos da parestesias, a veces nos da calambres, a veces nos da imposibilidad funcional, que es que vas a pisar el pie y no puedes. Pues todo eso, desde la fisioterapia lo podemos tratar, bien mediante técnicas de tejido blando y después haciendo técnicas de neurodinamia, que lo que intentamos hacer es estirar el nervio, ¿vale? El nervio tiene una capacidad de deslizamiento de un 7%, entonces lo que intentamos es que ese nervio, ese 7%, aprovecharlo y que deslice, para que cuando manda la orden al nervio ciático tenga esa capacidad de deslizamiento y la orden se transmita correctamente. Por lo tanto, nos disminuya el dolor, no tengamos parestesias y funcione todo correctamente.
Bueno, cuando hablamos de liberación de puntos gatillo, primero os voy a explicar lo que es un punto gatillo, porque todos de los que estáis aquí seguro que lo tenéis. Cuando nos tocamos aquí y nos duele la cabeza, por ejemplo, o cuando te tocas el brazo y te duele el dedo, eso es un punto gatillo. Un punto gatillo es un punto en el que nosotros nos tocamos, hacemos una presión y el dolor va irradiado a otra zona del cuerpo, ¿vale? Con la espondilitis anquilosante nos pasa bastante. Cuando hay un brote en la sacroiliaca, por ejemplo, muchos pacientes vienen y te dicen: es que me duele la lumbar. No es la sacroiliaca, es la lumbar. Y el problema puede estar en esa propia sacroiliaca. O lo mismo cuando hablamos de una cervical. Vienen y dicen: es que me da dolor de cabeza. Y el problema puede estar en la musculatura de los trapecios, angular de la escápula, etc. Entonces nosotros hacemos liberación de puntos gatillo, ¿vale? Mediante diferentes técnicas, como puede ser la punción seca, inhibición, tratamiento de estos, etc. Por último, la movilidad analítica, quizás algo de lo menos conocido. La movilidad analítica se refiere a lo que hacemos en cada articulación, esa movilidad que necesita nuestra articulación, nuestro cuerpo en ese momento. Todos los que estamos aquí tendemos a hacer todo hacia adelante, ¿vale? Comemos hacia adelante, yo estoy hablando hacia adelante con Chepa. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengamos una curvatura de los hombros hacia adelante, que sí, ahora nos intentamos colocar rectos, pero en 5 minutos se nos ha olvidado y volvemos a esta postura, ¿vale? Entonces, muchos de los pacientes que a mí me vienen con problemas cervicales, con problemas de dolores de cabeza, yo una de las cosas que hago es posteriorizar el hombro, ¿vale? Suelo colocar ahí mi mano y llevo para atrás el hombro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita ese estímulo de ir atrás, de estar en su sitio. Entonces, las articulaciones tienen una movilidad analítica que tenemos que aprovechar. En espondilitis anquilosante es muy importante porque muchas veces esa articulación tiene esa movilidad y si no le hacemos esa movilidad analítica no se mueve. Entonces, es importante para evitar esa rigidez. Por otro lado, tenemos las movilizaciones. Existen diferentes tipos de movilizaciones, desde las activas, las asistidas y las pasivas. Las pasivas son las que hace el fisioterapeuta. Las asistidas son las que hace el fisioterapeuta, pero con ayuda del paciente. Y por último, las activas son las que el propio paciente hace, ¿vale? En este caso he querido poner un fisioterapeuta tratando una escápula, porque la escápula es una parte fundamental. Cuando viene un paciente con problemas a nivel cervicales, siempre tenemos que tratar la escápula. Entonces, yo lo que suelo empezar es tratando esa escápula de manera pasiva, después asistida, y después intento explicarle al paciente ejercicios para que él lo haga de manera activa. Quiero recalcar que lo más importante son esas movilizaciones activas. Más adelante hablaré de ejercicio terapéutico, que es la herramienta que más poder tenemos los fisios para que una espondilitis se mantenga, mejore, etc., ¿vale? Otra de las técnicas más famosas es la electroterapia. Sé que hace muy poquito os dieron una charla de electroterapia, así que me voy a meter muy poco. Comentaros que tenemos dos tipos, el TENS y el NEMS. El TENS se trata principalmente de aliviar dolor y el NEMS de fortalecer la musculatura, ¿vale? Además de estas dos técnicas, luego podemos utilizar la electroterapia de diferentes maneras. Pues electroterapia con ejercicio, electroterapia guiada, punción con electroterapia, de diferentes maneras. Los estiramientos. Bueno, es una serie de técnicas que son bastante polémicas. Dentro de la fisioterapia, pues hay fisios que sí que la recomiendan, hay otros que no la recomiendan. Entonces, bueno, hay que saber muy bien cuándo sí está indicada y cuándo no y para qué, ¿vale? Como todos sabéis, los deportistas de élite siempre suelen estirar antes y después. Pues bueno, eso la ciencia nos dice que no tiene resultados sin que vayan a hacer mejor resultados deportivos, ni que tengan menos lesiones, ni nada de eso. Pero lo que sí que es importante es trabajar la flexibilidad. La flexibilidad es una propiedad que todos tenemos, que hay que trabajarla, que se trabaja y se mejora, y en espondilitis es de vital importancia. Precisamente por esa rigidez, por esa imposibilidad de movimiento, necesitamos de trabajar la elasticidad. Entonces, yo los estiramientos sí que les trabajo, sí que les recomiendo, pero no para que tener un mejor rendimiento deportivo, ni para tener menos agujetas, sino sí para mantener esa elasticidad, ¿vale?
Cuando un paciente es elástico, va a tener una movilidad mucho mejor, mucho más adecuada que cuando un paciente es una tabla de madera, nos vamos a agachar y nos hemos quedado ahí, ¿vale? Por otro lado, una de las menos conocidas es la fisioterapia respiratoria, que bueno, a raíz del COVID pues parece que se conoce un poco más. ¿Por qué es importante en espondilitis, diréis? Pues bueno, precisamente por esa cifosis que se tiene, por esa rigidez que tenemos, los pacientes con espondilitis suelen tener un patrón restrictivo, ¿vale? No tienen la capacidad de llenar los pulmones al 100%. Entonces eso con el tiempo puede generar en efectos respiratorios, que a su vez van asociados a efectos cardíacos. Entonces la espondilitis lo que pasa es que pasa de un patrón restrictivo a que cuando de repente viene una época de gripe, como han dicho mi compañera enfermera antes, pues la vacunación y todo eso, imaginaos que empezamos a tener mocos, entonces el patrón se convierte en mixto. Entonces la fisioterapia respiratoria puede ayudar de dos maneras. Una, eliminando esos mocos, haciendo más fácil esa eliminación de mocos y sobre todo que no se queden en las bases pulmonares. Y segundo, haciendo que el paciente tenga más capacidad pulmonar. Al tener más capacidad pulmonar, el paciente va a respirar mejor, el corazón va a funcionar mejor, va a encontrarse menos cansado y va a tener más capacidad aeróbica. Una de las últimas técnicas de las que quiero hablaros es el ejercicio terapéutico. Para mí la herramienta más importante y en la que más quiero focalizarme. Hay que decir que el ejercicio terapéutico está mandado con un objetivo primordial. Si a mí me viene un paciente que quiere subir escaleras, mis ejercicios tendrán que ir enfocados en subir escaleras. Si viene otro paciente que su objetivo es nadar, pues yo tendré que hacer que la movilidad del hombro sea la correcta para que él vaya a andar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que especificar muy bien en cada paciente qué técnicas se utilizan, qué ejercicios se mandan, según también el día, según cuánto tiempo ha pasado del brote, según cómo esté esa articulación. Entonces, el ejercicio terapéutico depende mucho de cómo venga nuestro paciente ese día a la consulta. Por eso nosotros tenemos que tener una amplia gama de ejercicios, una amplia gama de herramientas para poder recomendar lo más adecuado a nuestro paciente. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio terapéutico? Pues bueno, tiene beneficios a la hora de la fuerza, coordinación, equilibrio, conciencia corporal, ser conscientes de lo que os he dicho antes, de que estamos siempre hacia adelante y que igual también tenemos que ir un poquito más hacia esa apertura, hacia ese abrir nuestras articulaciones, mejorar la marcha, mejorar una mejora cardiovascular, o sea, que el paciente se encuentre mejor a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, etcétera, ¿vale? Lo más importante del ejercicio terapéutico es que sea adaptado a nuestro paciente, ¿vale? Por último he puesto aquí un apartado que hacemos nosotros en Epona, que es normalmente se llama Pilates, pero yo prefiero llamarlo ejercicio terapéutico según el método Pilates, porque es verdad que no es un Pilates típico. Si alguno de los que estáis aquí habéis ido a Pilates, pues el Pilates que hacemos en Epona es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque lo adaptamos mucho a la espondilitis, lo adaptamos mucho a cada paciente, a cómo esté ese día, a las necesidades que tenga y en función de lo que el paciente también quiera. ¿Qué trabajamos en Pilates? Bueno, pues fundamental trabajar la respiración, ¿vale? Utilizamos el transverso del abdomen para casi todo. El transverso del abdomen es un músculo que tenemos, es la faja natural, que después mi compañera Nazaret seguro que nos cuenta más cosas sobre el transverso. Y es un músculo que para la gente que tiene problemas lumbares, que dentro de la espondilitis sois un porcentaje muy muy alto, es fundamental tener este músculo fuerte, tener este músculo activo y que cuando vayamos a hacer nuestra vida diaria y tengamos que estar un tiempo de pie, pues seamos capaces de activar nuestro transverso y nos duela menos la lumbar. Que cuando me vaya a agachar, active el transverso y me pueda agachar mejor, ¿vale? En concreto en el Pilates también trabajamos la fuerza, el equilibrio, la postura, la propiocepción, que es esa capacidad que tiene el cuerpo para saber en qué posición está. Cuando vamos por el campo andando, yo no voy pensando en, uy, ahí hay una piedra, uy, ahí hay una caca de vaca, aquí hay lo que sea. Entonces, esa capacidad que tiene nuestro tobillo para adaptarse al terreno, la tenemos que trabajarla y que trabajarla en conjunto, desde la cadera, la rodilla, espalda y tobillo, ¿vale?
Pues con todo esto que os he contado, los beneficios que tiene la fisioterapia son fundamentalmente los que os he comentado como objetivos. Y como no os he comentado, pero para mí son muy importantes, los dos últimos, la educación al paciente, tratar de explicarle al paciente qué es lo que le pasa, por qué le duele esa zona, por qué ese dolor se va referido a otra zona, por qué me duele la lumbar pero a mí se me duerme el dedo del pie. Todo eso tratamos de hacerlo en Epona, ¿vale? Tratamos de explicarle a nuestro paciente el por qué. Y por último, siempre como fisioterapeutas, pues tenemos que recomendar un estilo de vida activa y saludable. Todo ello para mejorar la calidad de vida, que es el objetivo principal, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de mitos y fisioterapia. Como veis en la imagen, hay mucha gente que dice que las contracturas no existen, que las contracturas sí existen. Pues las contracturas existen, ¿vale? La primera imagen que tenemos es un poco asquerosa, lo sé, pero esa mano es un Dupuytren, es una enfermedad que consiste en una retracción de los flexores de los dedos y los pacientes pues presentan esa imposibilidad a la hora de estirar los dedos y se quedan con esa flexión de manos. Esto es una contractura, ¿vale? Lo que nosotros entendemos como contracturas y cuando decimos, me duele la espalda, tengo muchas contracturas, pues se ha demostrado que no es como tal una contractura, ¿vale? ¿Qué es lo que es? Bueno, pues en esta imagen os pongo lo que es una fibra muscular, ¿vale? Y siguiendo lo que dice Arturo Goicoechea, que es un neurólogo a la vez muy importante, que ha hecho muchos estudios sobre el dolor crónico, él nos cuenta siempre que las fibras están alineadas, ¿vale? Y cuando nosotros le pedimos al bíceps una contracción, se contrae, ¿vale? Pero cuando no le pides una contracción al bíceps, se relaja, ¿vale? No podemos estar en constante contracción, nuestro músculo fallaría y se acabaría relajando. Solo hay una contractura que se mantiene en el tiempo, que es el rigor mortis, y que espero que tardemos mucho todos los que estamos aquí en tener esa contractura, o esa contracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos y decimos, tenemos una contractura en la espalda? Bueno, pues lo que suele pasar es que esa musculatura que está contrayéndose, relajando, pues llega un momento que nos da un aviso, nos da un decir, hey, que aquí pasa algo. Y lo que suele pasar es que se acumula tensión, ¿vale? Las fibras, en vez de estar relajadas, en vez de estar contrayéndose bien, se empiezan a contraer cada vez peor, cada vez más tensas, cada vez les cuesta más volver a su posición. ¿Y esto qué hace? Que se activen procesos inflamatorios dentro del músculo, se empieza a llamar a sangre, que trae sustancias inflamatorias y genera dolor, ¿vale? Nos da un aviso. Por lo tanto, es bueno cuando aparece una contractura porque nos da un aviso de que algo no va bien dentro del cuerpo, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos desde fisioterapia? Pues bueno, identificar ese proceso, y hay una propiedad que tiene nuestro músculo, que es la tixotropía, que es una propiedad típica de los fluidos, que os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros la miel. La miel cuando la dejamos mucho tiempo o en el frigorífico se queda dura, ¿verdad? Se queda ahí que metes la cuchara y cuesta. Pero en cambio cuando la calentamos, cuando la movemos, es mucho más fluida, es mucho más líquida. Pues el músculo pasa lo mismo. Cuando nosotros no lo usamos o lo usamos mal, nuestro músculo está tenso, está rígido. Y nosotros desde la fisioterapia lo que intentamos es darle movilidad, que llegue mucha sangre, que esa inflamación intentemos que se vaya y que mejore su movimiento para que pueda volver a hacer la movilidad, para que pueda volver a contraerse y descontraerse de la mejor manera, ¿vale? Brotes y reposo. Bueno, el otro día en Pilates nos pasaba, hablábamos de los brotes y reposo y bueno, yo entiendo que muchos de los pacientes me dicen, yo es que cuando me da un brote no puedo moverme, es que no puedo. Pues en principio los brotes y el reposo están contraindicados, ¿vale? Lo que queremos cuando nos da un brote es que haya movimiento. Movimiento. No quiero deciros que vayáis a correros una maratón, ¿vale? Movimiento. Hay que empezar poco a poco. Hay que empezar igual desde la cama. Cuando notamos que estamos muy rígidos, pues igual hay que empezar en la propia cama a mover un poquito las piernas, mover un poquito las manos. Y un ejercicio que digo mucho a mis pacientes es cogerlos las dos manos y arriba brazos, abajo, poco a poco, despacio, lento, sin dolor, relajados. Y poco a poco vamos poniéndonos de lado, hacemos movimientos de lado, nos vamos sentando, vamos haciendo otros movimientos cuando estamos sentados, nos intentamos poner de pie, vamos poniéndonos de pie y a la vez pues vamos haciendo movimientos en las diferentes zonas del cuerpo, las diferentes articulaciones. Con todo eso, lo que generamos es que nuestro cuerpo vaya reaccionando y esté mejor. Y además, el movimiento es antiinflamatorio.
Por lo tanto, a nuestro brote le va a venir genial el movimiento, ¿vale? Otro de los mitos que ahora se está quitando un poco y me alegro mucho es el entrenamiento de la fuerza. Antes levantar pesos era algo impensable porque ¿dónde vas levantando 20 kilos? Y eso se ha demostrado que es falso, que cuanto más fuerza tengan nuestros músculos, mejor vamos a estar, mejor nos vamos a encontrar y más preparados vamos a estar para cuando nos dé un brote, para cuando tengamos que estar un proceso en la cama, lo que necesitemos. Aparte de todos los beneficios que tiene, que os voy a comentar ahora, a mí en clase me ponían un ejemplo, y es decir, cuando tú puedes subir la compra a casa, o puedes subir cajas de leche, cajas de agua, tú llegas a casa y lo haces como algo normal y no te sientes mejor. Pero cuando no puedes hacerlo, dices, ¡puf!, qué mal me siento. Entonces, a nivel psicológico, a nivel de salud mental, tiene un efecto muy importante la fuerza, ¿vale? Y el poder hacer cosas que te exijan fuerza tiene unos beneficios a nivel de salud mental muy, muy grandes. ¿Qué conseguimos con el entrenamiento de fuerza? Aumento de la masa muscular, aumento de la propia fuerza, más densidad ósea, nuestros huesos van a estar más fuertes, más preparados cuando tengamos golpes, cuando vengan brotes, cuando estén anquilosados. Mejora el metabolismo. Al mejorar el metabolismo, ¿qué hacemos? Pues que tengamos un mejor control del peso corporal. Además, el entrenamiento de fuerza disminuye el riesgo de lesiones. Y por último, aparte de la mejora de salud mental que ya he comentado, mejora nuestra salud cardiovascular. ¿Todo esto qué conlleva? Pues un envejecimiento saludable, ¿vale? Que estemos sanos, que lleguemos lo más sanos posible. Bueno, por último, ya dejo de daros la chapa. Como decía antes mis compañeros reumatólogos y la enfermera, en este gráfico os quiero poner las publicaciones científicas que se han ido haciendo a lo largo de los años, desde 1983 hasta los últimos datos que están en 2016, y fijaos cómo es un continuo avance, Hay subidas y bajones, pero normalmente es un continuo avance. En rosita tenemos marcado España, vemos que estamos a la cola en publicaciones científicas. Y por último, en el gráfico redondito, vemos que una gran mayoría de las publicaciones es sobre temas de medicina, de salud, etc. ¿Qué quiero transmitiros con esta diapositiva? Bueno, pues lo que han comentado antes, que la ciencia está en un continuo avance, ¿vale? Que hay cosas que ahora no sabemos, que de aquí a 5 años esperemos saber. Entonces, que cuando vamos al médico y nos recomienda una cosa y a los 2 años nos recomienda otra, igual es porque ha salido un estudio científico publicado que nos dice que lo que hacíamos antes no estaba tan bien como pensábamos y que hay una cosa que es mejor. Entonces, intentamos que la ciencia avance, hay que contribuir a que la ciencia avance y que no os sorprendáis cuando a veces decimos unas cosas y igual de aquí a 10 años decimos otras, ¿vale? Es porque la ciencia avanza y lo que hay que tener muy claro en espondilitis es que tiene que avanzar rápido, tiene que conseguir nuevas investigaciones potentes para dar una solución a todos los pacientes, ¿vale? Esta es mi presentación y, bueno, no sé si habrá dudas ahora o después, pero quedo a disposición para... Damos paso a preguntas que tenéis para Rodrigo. ¿En qué medida podríamos decir que nos pesa el hecho de mantenernos activos, ¿no? de trabajar esos ejercicios de fuerza, por ejemplo, como con actividades como con pilates, siempre dirigidos un poco a nuestra patología, con respecto a la medicación, ¿no? Sabemos que no es un sustituto, pero ¿entendemos que nos ayuda? Bueno, evidentemente nos ayuda, ¿vale? No lo he dicho, pero al final nuestro objetivo siempre es trabajar conjuntamente con un equipo multidisciplinar. Trabajar enfermera, con reumatólogo, fisioterapeuta, terapeuta, si necesitas psicología, cada uno lo que necesite. Tenemos que trabajar en un conjunto para la mejora del paciente, para que la calidad de vida de nuestro paciente o para que el estado de salud de nuestro paciente sea el mejor posible.
es evidente que no sustituye el pilates, por ejemplo, no sustituye a que te tengas que tomar un antiinflamatorio. No. Lo que hace es aumentar ese efecto de ese antiinflamatorio y que si necesitas menos, pues mejor, ¿vale? Pero no son excluyentes lo uno y lo otro. Lo que sí que es importante es que un estilo de vida saludable, ¿vale? Con movimiento, nutrición adecuada, haciendo ejercicio y manteniéndonos saludables, con controles analíticos saludables, eso va a hacer que la enfermedad esté mucho más controlada. Y si la enfermedad está mucho más controlada, vamos a evitar muchas consecuencias al futuro. Pues esa rigidez, esa anquilosis. Entonces, todo ayuda. ¿En qué porcentaje ayuda? Pues es muy difícil porque además cada paciente es de una manera, cada paciente tolera mejor el ejercicio, otros peor. Entonces, lo que sí que hay que hacer es individualizar en cada caso. Hay pacientes que les funciona muy bien el ejercicio por la mañana y otros que les funciona muy bien el ejercicio por la tarde. Pues cada uno cuando mejor le venga, cuando mejor le siente y cuando pueda también. Pero no te sé decir un porcentaje, sé que el porcentaje es alto y que si hacemos una combinación de un buen tratamiento médico, con una buena nutrición, con un buen estado de salud, haciendo ejercicio regularmente, pues el curso de la enfermedad es mucho mejor. Gracias, Rodrigo. Yo, en mi caso personal, un poco por contaros algún caso aterrizado, yo que noto, por ejemplo, puedo pasar sin una dosis de biológico, ¿no? Es decir, yo me tomo cada 15 días, pero la semana que no hago deporte, la semana que, eso sí me pesa, ¿no? Y pues quería trasladaros un poco esa invitación también, ¿no? A los que no lo hayáis probado, ese hacer ejercicio de forma regular, ¿no? Siempre con ejercicios dirigidos y adaptados, ¿no? A la espondilitis, un poco como ofrecemos desde FAEA, entre otros en colaboración con Epona, ¿no? Porque de verdad que es que esto sí te cambia la vida, ¿eh? Esto sí te cambia la vida. Hola, buenas. Quería saber si el correr estaría contraindicado para la espondiloartritis. Bueno, el correr está muy de moda. Yo soy partidario de no contraindicar casi nada, ¿vale? Eso se tienen que encargar más los médicos. Yo soy partidario de dar herramientas para que cuando tú corras estés más fuerte, ¿vale? Como sabemos, el correr es un deporte de carga, ¿vale? Entonces, la más afectación que puede haber es sobre todo la rodilla y los tobillos. Entonces, si tú estás fuerte, sobre todo a nivel de glúteo, ¿vale? El glúteo es el principal estabilizador de la rodilla. Entonces, si tú tienes unos glúteos fuertes, ¿por qué no vas a salir a correr? Claro que sí. Por mi parte no está contraindicado. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues que antes de que vayas a correr o mientras estás corriendo, tus glúteos estén activos, estén fuertes, ¿vale? ¿Para qué? Para reducir ese impacto, para que tu hueso lo asimile bien, para que tu articulación lo asimile bien. Y por mí, claro que podrías ir a correr sin ningún problema. Pero previo entrenamiento antes de ciertas cosas que habría que entrenar, pues como son los glúteos, como es la propiocepción de tobillo, todo. Para que os hagáis una idea, es mucho más lesivo quedarse un día entero en el sofá que salir a correr 10 kilómetros. ¿Vale? Desde mi punto de vista. Igual viene un médico y os dice lo contrario. Pero desde mi punto de vista es ese. Por mí no hay problema. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que para todo deporte que vayamos a hacer hay que estar preparado antes. ¿Vale? Y luego podemos dar ciertas indicaciones. Pues correr por terreno más adecuado, con un calzado adecuado, mirándonos bien la pisada, teniendo en cuenta cómo carga nuestro pie, hacia dónde vamos, si vamos hacia adentro, vamos hacia afuera, que eso ya es más tema de podología, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo, por supuesto, que nunca digo que no a deporte. O sea, por principio, el impacto no es bueno. En la espondilitis, por principio, el impacto no es bueno. Esto no quiere decir que correr te vaya mal. Y cada caso, como ha dicho Rodrigo, es muy particular. Hay gente que corre, sale a correr y se pega las de las palizas y no le viene mal, ¿vale? ¿De qué se trata un poco? De que te vayas midiendo tú mismo, en definitiva. O sea, si tú sales a correr, has corrido 15 kilómetros y al día siguiente estás hecho sal, o ese mismo día, pues a lo mejor hay que disminuir el volumen de la actividad, ¿no? Y si al día siguiente sales a correr y con 5 kilómetros estás hecho sal,
pues a lo mejor igual lo tuyo es andar, ¿no? O sea, yo te digo, por ejemplo, en mi caso particular, yo hacía alpinismo y ahora pues no me lo planteo, ¿no? O sea, prefiero estar bien que hacer alpinismo, ¿no? Entonces, pues ahora a lo mejor, pues igual me hago una ruta de montaña y a lo mejor con 12 kilómetros estoy a gusto, ¿no? Entonces, es irse un poco midiendo y hacer lo máximo que puedas, pero sin que te haga mal, o sea, conocer tus propios límites. Efectivamente, es lo que dice Gonzalo. Si yo, por ejemplo, vienes a una clase de pilates o a una sesión conmigo y vas a estar una semana en la cama porque estás reventado, con muchas agujetas, pues tenemos que disminuir la carga o tenemos que buscar otro tipo de ejercicios, ¿vale? Pero si tú vienes a una sesión y al día siguiente te encuentras mejor, estás guay, te estás adaptado, pues al día siguiente podemos probar un poquito más, podemos graduarnos, ¿vale? Por eso es importante especificar en cada paciente, también es importante el nivel de salud o el nivel de actividad que hagas previamente, antes del diagnóstico, antes de la consulta, es importante y en cada paciente varía. Pero siempre hay que graduar muy bien las cargas, ¿vale? Hay que graduar muy bien las cargas. No es lo mismo hacer 15 kilómetros por montaña que hacer 5 en la playa, o que hacer 5 en la playa y al día siguiente me hago 10 jugando al fútbol. Pues no es lo mismo. ¿Vale? Entonces hay que graduar muy bien ese tema de cargas. De ahí viene un poco la actividad preventiva de los fisioterapeutas, que es muy importante y es lo que decía en la introducción de la ponencia. Muchas veces recurrimos cuando ya tengo un dolor, tengo algo crónico, algo que nos afecta en el día a día, pero es que la prevención es la base, muchas veces, y más en nuestras enfermedades que son crónicas. Pues muchas gracias.